La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente con ustedes, queridos amigos, para profundizar en nuestra fe cristiana. Este curso en el cual ya hemos tenido la posibilidad de exponer los temas que se refieren a la teología dogmática, esto es, a los artículos del credo fundamentalmente, y que ahora comenzamos a hablar justamente de la que es la teología sacramentaria, comenzamos a hablar de la liturgia y los sacramentos. Si ustedes vieron el programa de la semana pasada, recordarán que hablamos un poquito del misterio de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Explicamos cómo este misterio es un misterio singular, fue un hecho real, histórico, pero unido justamente a Cristo que es la vida, a Cristo que venció a la muerte y el pecado. Es un acontecimiento que se perpetúa y se perpetuará hasta el final de los tiempos, porque se hace presente en la Santa Misa, que es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Es lo más sagrado que tiene nuestra Iglesia, porque efectivamente vuelve a ser presente lo que fue la pasión y muerte y resurrección del Señor. Comenzamos la semana pasada, al final, digamos, o en la mitad del programa pasado, a hablar sobre los sacramentos en general. Quizás recuerden que decíamos que los sacramentos eran signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo para santificarnos, que todos los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, que los sacramentos nos dan la gracia santificante por la que somos amigos de Dios, hijos de Dios, y también cada sacramento nos da una gracia específica llamada gracia sacramental. Los sacramentos acompañan toda la vida del hombre, desde el inicio con el bautismo hasta el final de su vida con la unción de los enfermos. 3 sacramentos imprimen carácter, decíamos también la semana pasada, 3 sacramentos que nos configuran de una particular manera con Jesucristo sacerdote. Esto es el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Este carácter que nos deja en el alma una señal indeleble, una señal que no se borra, una señal que queda para el resto, digamos, de nuestra existencia en la tierra y también después nuestra alma eternamente, ¿no? Siempre estaremos bautizados, siempre estaremos confirmados, siempre uno será sacerdote si fue ordenado. Veíamos también la semana pasada que los sacramentos tienen todos una materia y una forma. La materia es algo sensible, son cosas o gestos, por ejemplo, el pan y el vino, el agua, el aceite, o gestos como la ablución o la imposición de manos. Y además, junto con esta materia, también existe una forma o fórmula, que son las palabras que acompañan, digamos, estos gestos, este signo, que es materia y forma. Las palabras dependen de qué sacramento. Yo te absolvo tus pecados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la penitencia. Yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el bautismo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo en la confirmación. En fin, entonces cada sacramento tiene una materia y una forma. Algo sensible y unas palabras. Bueno, vamos a ver ahora la eficacia de los sacramentos, ¿no? Entonces todos los sacramentos, hemos dicho, son eficaces porque dan la gracia, porque en ellos actúa Cristo. Es Cristo quien bautiza, es Cristo quien perdona, es Cristo quien celebra. Los sacramentos producen esa gracia por el hecho mismo de que el signo sacramental sea realizado. Esto es dicho en latín, ex opere operato, por razón del sacramento, independientemente de las virtudes que tenga el ministro, el sacerdote que dé este sacramento. Por eso el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da
o que lo recibe, sino por el poder de Dios. O sea, que en ese sentido el ministro es ese instrumento en el que Dios canaliza en su gracia. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. O sea que el hombre que realiza el sacramento se pone al servicio de Cristo y de la Iglesia. Evidentemente es muy conveniente que el ministro sea un hombre santo, sea un hombre bueno, porque también justamente su ejemplo de vida, su testimonio, ayudará al cristiano, digamos, a ver en ese ministro un ministro de Dios, un ministro de Cristo. Pero, repetimos, la eficacia de los sacramentos deriva de Cristo mismo que actúa en ellos. Bien, entonces, sin embargo, también los frutos de los sacramentos dependen de las disposiciones de quien los recibe. Cuanto mejor preparado se está para recibir el sacramento, más gracia de Dios se consigue. A mí me gusta imaginarme que, por ejemplo, el asistir a la Santa Misa es como si uno se acercara a una catarata de gracia, una catarata de gracia que cae, ¿no? Y bueno, uno puede acercarse con una jarra, o con un balde, o con un camión cisterna. O sea, en la medida en que uno tenga mejor preparación, más amor, mayor apertura, mayor preparación, mayor unidad al Señor, bueno, en esa medida alcanzará más gracia de Dios, podrá recibir más gracia. Lo mismo pasa con la penitencia. Cuanto uno más arrepentido está de su pecado, cuanto uno mayor dolor tiene, también será más purificado, ¿no? Y así con todos los sacramentos. Además de los sacramentos, yo no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, ¿no?, la existencia de los sacramentales. O sea, los sacramentales son algo parecido a los sacramentos. No son los sacramentos, pero son signos sagrados que, imitando de alguna manera los sacramentos, expresan efectos, sobre todo espirituales, debido a la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos, o sea, los sacramentales como que son camino hacia la gracia, camino hacia los sacramentos. Dice el Catecismo, no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar en ella. Por ejemplo, un sacramental muy característico son las bendiciones. La bendición es un sacramental, la bendición de las personas, bendición de objetos, bendición de lugares, ¿no? El agua bendita, por ejemplo, es un sacramental también, ¿no?, que es sumamente conveniente tener el agua bendita, por ejemplo, para antes de dormir por la noche, rociar de agua bendita, ¿no?, porque ustedes saben que donde está el agua bendita, los malos espíritus no aparecen. Nos ayuda justamente a luchar también contra los malos pensamientos. Entonces rociar con agua bendita, hacerse la señal de la cruz, ¿no?, es algo muy bueno y muy conveniente tener siempre, ¿no?, especialmente a los enfermos, para que el Señor los prepare, digamos, de esta manera, ¿no? Muy bien. Respecto de la liturgia. Entonces, una primera idea muy importante es que la liturgia cristiana es esencialmente actio Dei, es acción de Dios. Es Jesús a través del Espíritu quien actúa en la liturgia. Evidentemente, los ministros son instrumentos justamente de Dios para realizar esa celebración litúrgica, ¿no? El centro de la liturgia, ya lo hemos dicho más de una vez, es justamente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el misterio pascual. El centro de la liturgia es la Santa Misa, la Eucaristía. Por eso el Catecismo dice que toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, es quien celebra. Este sacrificio mío y de ustedes, o este sacrificio mío y vuestro, dice el sacerdote
en la misa, porque actúa el ministro, actúan los fieles, actúa evidentemente Jesucristo, actúa la iglesia entera, la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. En el centro de la asamblea se encuentra, por tanto, el mismo Jesucristo, ahora resucitado y glorioso. Cristo precede a la asamblea que celebra. Él, que actúa inseparablemente unido al Espíritu Santo, la convoca, la reúne y la enseña. Entonces, Cristo, que es sumo eterno sacerdote, es el protagonista principal de la acción ritual. Por eso el sacerdote tiene que celebrar piadosamente, pensando que justamente le está prestando a Jesucristo sus manos, su voz, sus gestos. Entonces, la celebración tiene que ser algo piadosa, o sea, el ministro realmente tiene que ser un buen canal, un buen instrumento para llevar a Cristo, ¿no? Cristo tiene que estar también feliz de que ese instrumento que es el sacerdote sea dócil, sea piadoso, sea rezador, sin hacer ninguna actuación teatral. No hace falta hacer nada raro en la Santa Misa, ¿no? Pero sí con devoción. O sea, el sacerdote cuando celebra la Santa Misa tiene que estar muy unido al Señor que está muriendo en la cruz, y realmente tiene que rezar y tiene que hacer propia todas esas oraciones que son preciosas. Por eso, no sé, a veces es una pena encontrar quizá algún sacerdote que rece la misa como muy disperso, demasiado rápido, o sin respetar las normas litúrgicas, sin respetar las rúbricas, ¿no? O sea, es una verdadera pena. Los sacerdotes en ese sentido tenemos que ser especialmente ejemplo, ¿no? de humildad y de sencillez, para sabernos instrumentos para hacer lo que Jesús quiere que la Iglesia haga, ¿no? Nosotros no estamos para inventar, digamos, la liturgia. La liturgia nos enseña la Iglesia de una determinada manera, ¿no? Entonces, el protagonista principal en la liturgia, en la acción ritual, es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, no son acciones personales, son celebraciones de toda la Iglesia. También esas acciones influyen en la Iglesia y manifiestan también lo que es al mismo Dios, ¿no? Esas acciones son celebraciones de toda la Iglesia que influyen en Él y lo manifiestan. Entonces también afecta a cada persona, cada individuo también participa de la liturgia y se aprovecha también de esa gracia que se ofrece. Se participa en la liturgia de la misa, por ejemplo, o en la liturgia, cada uno según, digamos, la función que tiene, ¿no? Evidentemente la función sacerdotal del celebrante, función presidencial, es distinta de la del fiel. Por eso en cada celebración litúrgica coparticipa toda la Iglesia, cielo y tierra, Dios y los hombres. Entonces la liturgia cristiana, aunque se celebre solamente aquí y ahora en un lugar concreto y exprese el sí de una comunidad determinada, es por naturaleza católica. O sea que católica en el sentido también de que todo el cielo está participando de esa celebración, todo el cielo y toda la Iglesia. Proviene del todo y conduce al todo, en unidad con el Papa, con los obispos en comunión con el Romano Pontífice, con los creyentes de todas las épocas y lugares, para que Dios sea en todo y en todas las cosas. Desde esta perspectiva es fundamental el principio de que el verdadero sujeto de la liturgia es la Iglesia, concretamente la Communio Sanctorum, la comunión de los santos, todos los santos, los de la Iglesia del cielo, los de la Iglesia purgante, los de la Iglesia militante, la Iglesia de todos los lugares, la Iglesia de todos los tiempos. Por eso, cuanto más una celebración está animada de esta conciencia, tanto más concretamente en ella se realiza el sentido de la liturgia. Expresión de esta conciencia de unidad, ¿no? Y de universalidad en la Iglesia existe, por ejemplo, también el latín como
como expresión, ¿no? El latín, que es un idioma que une a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo haber celebrado misa con un grupo de alemanes, sin saber yo alemán, pero bueno, celebramos en latín, y eso, en fin, yo incluso presidí, recuerdo esa concelebración, ¿no? Sin saber alemán, ¿eh? El canto gregoriano también, que si no lo conocen, realmente les animo a que lo aprendan, a que lo conozcan, a que lo gusten, porque el canto gregoriano es precioso, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI ha animado mucho a que, digamos, se cante el canto gregoriano como manifestación de unidad. Bueno, a partir de estas consideraciones podemos decir que la asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados. Toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función, pero en la unidad del Espíritu que actúa en todos, nos dice el Catecismo. Por esto la participación en la celebración litúrgica, aunque no abarca toda la vida sobrenatural de los fieles, constituye para ellos como lo que es para toda la Iglesia, que es la cumbre a la cual tiende toda su actividad y la fuente de donde emana su fuerza, ¿no? La liturgia es la cumbre hacia donde vamos, ¿no? Y también de donde tomamos fuerza para poder llegar a este destino. Por eso también enseña el Catecismo que la Iglesia se recibe y al mismo tiempo se expresa en los 7 sacramentos, mediante los cuales la gracia de Dios influye concretamente en los fieles. Cuando nos referimos a la asamblea como sujeto de celebración, significa que cada uno como actor obra como miembro de la asamblea y hace todo y solo lo que le corresponde, ¿no? O sea que los fieles al participar de la misa tienen que participar devotamente, uniéndose a Cristo, uniéndose al ministro y viviendo la celebración. Qué importante que es tener la costumbre, por ejemplo, de llevar a la oración los textos comunes de la misa, ¿no? Meditar las oraciones que se reza, que las oraciones o digamos o el canon de la misa o lo que se llama el común de la misa, para tratar de pensar y meditar lo que a veces uno repite de memoria. Es una cosa muy buena memorizarlo, muy oportuno saber todas las oraciones de memoria, pero qué bueno que es que también el corazón acompañe lo que uno dice de memoria. Entonces, llevarlo a la oración como para leerlo despacio, como para meditarlo, como para volver a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiere decir cada oración, cada afirmación, cada párrafo que estamos diciendo en la misa? Porque si no, uno puede correr el peligro, el riesgo de repetirlo, acostumbrarse y ya hacerlo de un modo mecánico, automático, sin considerar demasiado qué es lo que está diciendo. Por eso la participación en la misa por parte de los fieles es fundamentalmente algo muy, muy espiritual, tiene que estar muy unido al celebrante, muy unido a Cristo. Algunos piensan que uno no participa si por lo menos no lleva la bolsita para la colecta y le pide a los fieles. También es una manera de participar, pero digamos, uno puede participar sin leer la lectura o la epístola, sin leer el salmo, uno puede participar muy activamente en la medida en que efectivamente uno está muy unido, ¿no?, al sacerdote, muy unido a Cristo, muy unido a la liturgia, muy unido al cielo, a la tierra, a todos los ángeles, a todos los hombres, en este revivir la pasión y la muerte de Jesucristo. Entonces todos los miembros no tienen la misma función en la Iglesia, ya lo sabemos. Algunos son llamados por Dios y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Estos servidores son escogidos por el sacramento del orden, el orden sagrado, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar en representación de Cristo cabeza, para el servicio de todos los miembros de la Iglesia, y como ha aclarado en diversas ocasiones el mismo Juan Pablo II, actúa in persona Christi, que quiere decir más que en nombre o también en vez de Cristo. Miren qué responsabilidad la de los presbíteros, ¿no?, que actúan no solo en nombre, sino en vez de Cristo, están impersonando a Cristo, o sea, reemplazando
a Cristo aquí en la tierra. Realmente un don muy grande del que uno, sacerdote, tendrá que después dar cuenta a Dios, ¿no? Un talento muy grande que Dios nos ha dado para justamente fructificarlo y llevar, digamos, esa buena semilla a tantas personas. In persona, es decir, en la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que en verdad no puede ser sustituido por nadie. Podemos decir gráficamente, como señala el catecismo, que el ministro ordenado es como el ícono de Cristo sacerdote, ¿no? Precioso este texto, y efectivamente es bueno que nosotros también recemos mucho por los sacerdotes, ¿no? Para que los sacerdotes realmente tengamos siempre conciencia de este don que hemos recibido, de esta gracia que hemos recibido, que los sacerdotes realmente tengamos vida interior, trato, cercanía, amor, unión con Cristo, la Eucaristía, que tengamos mucho amor en celebrar los sacramentos, la Eucaristía, en confesar, que importante que los sacerdotes dediquemos horas al confesionario para que las personas se acerquen a pedir perdón a Dios y el sacerdote en nombre de Cristo, perdonar. Importante es que los sacerdotes nos enamoremos de nuestro ministerio, que pensemos que efectivamente la identidad del sacerdote es esta, ¿no? Ser Cristo en la tierra. Está llamado particularmente a dispensar los sacramentos. Entonces nosotros los sacerdotes realmente deberíamos tener pasión por la vida sacramental, por la predicación, por la oración, en fin, para eso nos hemos ordenado. Muy bien, el misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son diversas. Hay muchas y muy diversas maneras de celebrar el mismo misterio eucarístico, por ejemplo, ¿no? Entonces la riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica, dice el catecismo, puede agotar su expresión. Ustedes saben que las tradiciones litúrgicas o ritos actualmente en la Iglesia católica, ¿no? Son los siguientes. Está el rito latino, que es el que nosotros conocemos, principalmente el rito romano, el que nosotros celebramos, pero también en el rito latino existen ritos de algunas iglesias locales, como el rito ambrosiano, el rito hispánico visigótico o el de diversas órdenes religiosas. Y junto a este rito latino existen otros ritos, ¿no? También de la Iglesia católica, la que está unida a Pedro, unida al Papa. El rito bizantino, el rito alejandrino o copto, el rito siríaco, el armenio, el maronita y el caldeo. No sé si ustedes han tenido posibilidad de participar alguna vez de la Santa Misa en otro rito, pero realmente también es muy enriquecedor. Yo lo he hecho muy pocas veces, la verdad sea dicha, pocas veces he asistido a otro rito, ¿no? Pero estos ritos orientales, en los cuales se dicen tantas oraciones, tantas devociones, se utiliza tanto el incienso, se canta, en fin, es una liturgia muy rica, ¿no? Muy rica. Entonces la Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten. O sea que la Iglesia no marca solo el rito romano obligatorio para todos, no, al contrario, ¿no? La riqueza litúrgica de la Iglesia es muy grande y la Iglesia justamente anima a cuidar, a conservar, a cultivar, ¿no? estos ritos que son diferentes al romano. Bueno, hasta aquí entonces nuestra lección de hoy. Como bibliografía básica les recomendamos el Catecismo. De hecho, esta lección hemos ido citando muchos números del Catecismo. Otras lecturas recomendadas puede ser la homilía, la Eucaristía, Misterio de Fe y de Amor, en Escrito que pasa, de San José María Escribá, de el Papa actual, de Joseph Ratzinger, El Espíritu de la Liturgia, publicado por la editorial Cristiandad, de José Luis Gutiérrez Martín, La Belleza y Misterio de la Liturgia y de la Vida de la Iglesia, ¿no? O sea, yo les animo a que
no tengan miedo en conseguirse algún libro de liturgia, profundizar un poquito. Hoy en internet encuentran todo, sin una librería católica, ¿no? Porque en la medida que uno profundice más en la liturgia, la podrá aprovechar más, la podrá amar más, ¿eh? Entonces, profundizar en la teología litúrgica es algo realmente que se recomienda muchísimo, muchísimo, porque en fin, todo lo que hagamos por vivir mejor la misa, por aprovechar mejor la misa, por amar mejor la misa, por participar mejor en la misa, todo lo que hagamos siempre será poco, porque es realmente sumamente conveniente. También les digo que si me quieren escribir, lo pueden hacer a juanmariagallardo@gmail.com, y decirles que estos PowerPoint los pueden encontrar en institutodeteología.org y en oracionesdevociones.info, al igual que en el portal católico encuentra.com. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Me despido hasta la semana que viene. Les envío una cálida bendición. En el nombre, Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.